En Roma hubo fumata blanca, humo blanco saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina que indicaba la elección del nuevo pontífice de la Iglesia Católica. Alrededor de una hora después de ver humo blanco, los fieles congregados en la plaza de San Pedro pudieron ver también el anuncio de la elección de uno de los nombres que más había resonado junto a Pietro Parolin para suceder a Francisco: Robert Prevost, el primer papa estadounidense que asumió el nombre de León XIV. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Pero lo que los católicos esperan una señal desde Moscú a los cubanos, la propaganda del Partido Comunista nos sigue vendiendo humo. En esta oportunidad, varios medios de prensa del régimen cubano han asegurado que como resultado de la visita de Díaz-Canel a Rusia, el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernychenko ha asegurado el compromiso de Rusia de financiar $1.000 millones en inversiones en Cuba en sectores como la energía, la agricultura y el turismo. Pero seccionemos un poco la noticia que ha sido vendida como buena por la propaganda cubana tan necesitada de ofrecer esperanzas a un pueblo que no ve la luz al final del túnel. Literal. Lo primero que hay que decir es que el compañerito Chernychenko es buena perla. Es el encargado por el Kremlin de las relaciones Cuba-Rusia, un empresario privado sobre todo en el sector del transporte y que además está sancionado por los Estados Unidos. Pero más allá de ese pedigrí personal, lo que anuncia Chernychenko y lo que la propaganda cubana ha reciclado no es un compromiso nuevo. Es parte de un acuerdo que firmaron el Kremlin y La Habana en el 2023 y que denominaron Plan 2030. Un acuerdo en el que Rusia se comprometía a potenciar y gestionar la inversión de $1.000 millones en Cuba. Pero de ese compromiso, que ya tiene 2 años, los cubanos no han visto ni la primera lata de carne rusa. Entre otras cosas, porque esos $1.000 millones no saldrán de las arcas mismas del Kremlin como en la era soviética. Tienen que ser invertidos por empresarios rusos que en más de una oportunidad han dicho que todavía no ven las reformas de mercado que se necesitan en la economía cubana como para poner su dinerito en la isla. Entonces, ¿qué vende Chernychenko y la propaganda cubana? Como les decía, mucho humo. El compromiso más importante de esta nueva reunión entre Putin y Díaz-Canel, en función de implementar el Plan 2030, es que Moscú se compromete a subsidiar ya no los proyectos de inversión en Cuba, sino las tasas de interés de los préstamos que tendrían que solicitar los empresarios rusos para invertir en la isla. Vaya, que a falta de dinero sonante para poner en Cuba, Putin le ha dicho a Canel: le voy a ofrecer a mis empresarios la posibilidad de que paguen menos intereses en sus préstamos si invierten en Cuba, para ver si con eso se animan y acaban de empezar a mover el billete. Pero la realidad indica que no hay garantía ninguna que ese incentivo sea suficiente para que los empresarios rusos que buscan ventajas económicas y no solo políticas acudan en masa a la isla con la única certeza de que solo los intereses de sus préstamos y no la inversión en sí misma podrá ser recuperada. Tal es así que la propaganda cubana, tan necesitada de generar la idea de que estos viajecitos de Canel tengan algún resultado, le preguntó a Chernychenko por resultados inmediatos de estos acuerdos y el funcionario ruso lo único que pudo decir es que queda un trabajo duro por hacer, poco a poco, es imposible lograr las cosas de inmediato, por arte de magia, hay que trabajar duro. Pero también dijo que querían crear todas las herramientas y oportunidades para que los cubanos por ellos mismos lograran su independencia en todos los sentidos. Y claro está, Chernychenko no es bobo, sabe que le queda un trabajo duro porque aunque también dijo que el régimen cubano es un socio confiable, eso no se lo cree ni su mamá. Rusia, a pesar de que le condonó a Cuba la inmensa mayoría de su deuda externa, sigue siendo el mayor acreedor de Cuba en todo el mundo. Cuba le debe a los bolos unos $3.200 millones, 3 veces más de lo que pretenden invertir los rusos en el país. Y además hay reportes tan recientes como de finales del 2020 que hablan de que los rusos a finales de ese año tuvieron que detener 50 proyectos de inversión en Cuba por falta de pago. Dentro de esos proyectos destacan los de 2 plantas termoeléctricas que siguen brillando por su ausencia. Que nada, que no nos dejemos enceguecer por el humo que nos llega desde Moscú. Hi, my name is Vlad. You might say that I'm bad, but I'm quite nice if you look into my eyes.
No obstante, yo sí me quedo con la mejor frase de Chernichenko. Nosotros mismos tenemos que lograr nuestra independencia. El que entendió, entendió. Y si no entendió, pregúntele a Granma, que siempre tiene análisis muy elocuentes como el que publicó recientemente, en el que analiza los primeros 100 días de Trump. En ese bodrio afirman que ha sido una práctica del presidente estadounidense en esta primera recta de su mandato el apostar ampliamente por órdenes ejecutivas que no tienen sustento legislativo. Pareciera que están hablando de la labor de los presidentes cubanos en las últimas 6 décadas. Pero no, están hablando de Trump. Y hablando de decisiones sin sustento legal alguno, el Ministerio de Comercio Interior, sin emitir resolución o norma jurídica alguna, ha decidido no aplicar hasta nuevo aviso, como si se tratase de un servicio, una decisión administrativa que fue recogida en una resolución de finales de 2024. Y me refiero a la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior, que concedía 3 meses a todas las MIPYMES, cooperativas no agropecuarias y cuentapropistas que no tuviesen declarada la actividad del mercado mayorista como actividad principal para vender todos sus inventarios que tuviesen destinados a esa actividad y dejar de realizarla. Asimismo, esa resolución le daba un término más o menos similar a todas aquellas MIPYMES, cooperativas y actores privados que sí tenían el mercado mayorista declarado como actividad principal para que se encadenaran o establecieran de forma obligatoria contratos con entidades estatales para poder seguir desarrollando su labor. Pero, como diría Martí, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, y en abril de 2025, al borde de cumplirse el término oficialmente concedido, solo 6 negocios en todo el país habían realizado acuerdos de colaboración con entidades estatales. Los negocios privados habían dicho no, y por eso al régimen cubano no le quedó más remedio que, mediante un post de Facebook de cuentas del gobierno que ni tan siquiera están verificadas, anunciaron que extendían hasta septiembre el plazo para que los negocios vendieran sus inventarios o se encadenaran definitivamente con entidades estatales. Pero siguió pasando el tiempo y el precio de la botella de aceite importada por las MIPYMES llegó a 1.500 pesos moneda nacional, lo mismo que la pensión mínima de un asistenciado. Y entonces el régimen cubano, haciendo uso de las redes sociales como fuente de derecho, volvió a emitir nuevamente un post, en este caso del Ministerio de Comercio Interior, que decía que la medida que habían suspendido hasta septiembre quedaba suspendida ahora hasta nuevo aviso. Lo que en algo burocrático cubano equivale a decir: muchachos, háganse la idea de que nada de esto ha sucedido. Pero tristemente eso es imposible. Los cubanos no podemos dejar de hacernos ideas como esas, porque decisiones de este tipo lo único que demuestran es que si algo está claro es que el modelo socialista cubano es decadente e irracional. They not like us, they not like us, they not like us, they not like us.